Ok, ya está grabando. Ok. Y Déjame buscar la presentación. voy a quitar el video para entonces poder tener mejor ancho de banda. Pero mi red ha estado bastante mala. Ok. Compartir. Ok, necesito que habilites tu función de compartir para poder poner la presentación. Correcto. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ok, mira a ver si ahora puede. Ok. Yes. Y le voy a pedir a Víctor que después de que salga esto me ayude a entender cómo crear cuartos separados. Así que después de la reunión, si Víctor me puede ayudar a hacer eso con alguien, conectarme con alguien para hacer cuartos separados. Ok. Gracias. Pegarte más para acá. Sí. Dale uno para atrás si quieres y hacemos. Y empezamos preguntando si hay algún tipo de pregunta. Yo le... Espera. No, ponerlo como para acá. Sí, ya. Es que eso es lo que estoy intentando, mi amor. Estoy tratando de ponerle el micrófono. Pero esto está. ¿Están ahí? Sí, Estamos Se oye, no sé si alguien estaba hablando, pero se oye Sí, como que ya entrecortado. se oye, dice Luis. por lo menos yo puedo escucharlos bien a ustedes. Ok, Tremendo. tremendo. Naida, si nos puedes dejar saber cuándo comenzar nuevamente, pues nos avisa. Sí, seguro. Comiencen. Pueden comenzar. Ok, perfecto. Nada, Buenos días a buenos todos. días a todos nuevamente. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Muchas gracias por recibirnos. Queríamos comenzar hoy la conversación con alguno de ustedes que nos pudiese resumir bien brevemente algunos de los conceptos que se discutieron en la clase pasada y si alguien nos puede decir en dónde fue que nos quedamos para entonces seguirlo de ahí en adelante. Incluyendo lagunas que se hayan creado o cositas que necesiten reforzarse. Jóvenes, ¿escojo yo? ¿O ustedes escogen voluntariamente? Josías, ¿quieres ir tú? Estoy Está pensando. ¿Quieres intentarlo, Josías? Vamos, coge.
Bueno, saludos. Saludos. Lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, yo sé que se trató que esto, aquello, y uno trata de organizarlo de la mejor manera posible. Pero particularmente a mí me gustó mucho lo que habló el señor Ortiz acerca de agenda setting. Nos quedamos mayormente en esa parte. Ustedes solamente, cuando terminaron de mencionar lo que fue el policy evaluation, hicieron alguna referencia a la característica del proceso, o sea que es algo que se tiene que reevaluar y entonces se traen a colación nuevas situaciones y se aplican de nuevo y el proceso vuelve otra vez. Entonces, eso es así en su forma más sencilla y más lineal, pero Josía, yo sé que tú estás más espoleado que eso y tú sabes que la cosa no es tan sencilla. Es correcto. De hecho, qué bueno que trajiste eso porque como que le dimos a vuelo de pájaro así esas últimas 3 etapas del proceso y ese elemento de la evaluación de políticas públicas es algo que es una espina en el costado de muchísimas sociedades en el Caribe. Aunque no he estudiado la sociedad dominicana, me imagino que se te hará bien familiar el hecho de que, por ejemplo, muchos partidos políticos a la hora de implantar políticas que van desde políticas de austeridad hasta políticas regulatorias, hasta hoy en día, económico, de transición energética, lo que tú quieras, son muy reacios a posterior a la implementación, ves que es el paso número 4, sistemáticamente establecer o desarrollar unos criterios sobre los cuales pasar juicio, y no solamente pasar juicio ellos, sino desarrollar un modelo que le llamamos de gobernanza que le dé representatividad en la evaluación a diferentes sectores. O sea, porque si me evalúo yo mismo, coño, qué chévere. Siempre 100. No, disculpa. Cada una de estas cajitas que se ven tan inofensivas y con un azulito bien clarito y bien suave, estas cajitas se dan a pelea limpia y se dan a cantazo limpio, como digo yo en clase, porque hay obviamente un imperativo político de las organizaciones políticas para verse bien. Y de hecho, se han hecho expertas en una cosa que se llama la manufactura de ignorancia. ¿Te acuerdas que te dijimos que la ignorancia no es necesariamente lo opuesto de conocimiento? En ese proceso, el proceso de evaluación es un proceso bien político. Es un proceso bien político. Y para muchos partidos políticos es mejor no tener datos que tener datos, porque si uno tiene datos que permitan una evaluación de política, pues se presta para la contestación, se presta para la presentación de data que no necesariamente se alinea con la narrativa que ellos quieren plantear. Por lo tanto, el no tener datos es la preferencia. Y ojo, siempre nos concentramos en tirarle la piedra al partido, pero acuérdate que el proceso de política pública envuelve otros actores que son igualmente políticos. Por ejemplo, si tú quieres implantar una política de inserción de renovables en tu red eléctrica y tú le pides a Tesla que te ayude en hacer... Tesla se convierte en un actor de política pública en tu política energética. Y Tesla tiene
en términos de comportamiento humano, un incentivo para pintarte las cosas color de rosa con tal de que tú le compres su producto. Esas cosas son por contrato, a 20 años. Exactamente. O sea que nosotros somos muy rápidos a tirarle al partido porque las cosas que más llaman la atención pues es el corrupto, pero mira, no siempre es corrupción. El sistema, las reglas y las normas por las que se guían los que juegan el juego en el sistema promueven a veces estos comportamientos. Y esto requiere diseño y rediseño para tú nunca vas a poder resolver un problema que es continuo y que está basado en el comportamiento humano. Pero sí puedes diseñar procesos, sí puedes diseñar estrategias, sí puedes diseñar programas que te permitan, número uno, detectar dónde se está haciendo trampa. Número dos, como dice un colega mío, colega de su departamento de ingeniería eléctrica, prenderle la luz a la cucaracha. O sea, políticas de transparencia que ponen luz sobre la cucaracha y tú sabes lo que la cucaracha hace cuando tú le pones la luz. Aullir. O sea, yo les hablo así en arroz y habichuelas porque es en arroz y habichuelas que esto se da todos los días. ¿Qué relevancia tiene esto para proyectos o programas de Smart Cities? Totalmente relevante. Porque en la implementación de ese tipo de proyecto o programa y en la evaluación de su efectividad, de su eficiencia, también tienes que ver para qué tú estás evaluando. Si estás evaluando para justicia y equidad, si estás evaluando para eficiencia y efectividad. Para quedar bien en las próximas elecciones. Exactamente. El tema es bien amplio, de verdad que sí, de verdad que sí. Okay. Más preguntas, más dudas. Es el número 2 y el 3 que le dimos por encima. Ahí es donde se legisla y ahí es de donde sale el producto de la ley. Como les estábamos mencionando, pues diferentes disciplinas pues se concentran más en diferentes cuadritos. Si usted tiene un bagaje o un background en derecho, usted es abogado, pues usted tiende a verlo todo por el crisol del 2 y el 3. ¿Qué legislador fue el que trajo esta idea? ¿Con quién se juntó? ¿De qué partido es? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cuál es su ideología? La constitucionalidad de las premisas. ¿Cómo está alineada o no con la codificación actual del derecho bajo la Constitución? Todos esos son aspectos que le interesan al abogado. Pero ¿qué pasa? Ese interés se da después de un proceso bien amplio e importante de agenda setting, como lo dijiste tú. Y el abogado no le presta mucha importancia al 1, y si no le presta importancia al 1, menos al 4 y el 3, menos al 4 y el 5, porque después que se adopta una política pública y se le da el mandato a una agencia burocrática para que implemente, el abogado se sienta para atrás a esperar, tráeme resultados y yo te digo después. Bueno, pero la cuestión es que el abogado usualmente representa a uno de esos los autores, a uno de esos actores que representa un interés, o sea que al abogado no le interesa ver la variedad de actores y cómo esos actores se relacionan entre sí durante el proceso. O sea, eso para ellos es totalmente invisible. Me interesa el mío. Exacto, me interesa el mío. Iba a mencionar otra cosa y se me olvidó, pero
Pero nada, si quieres le seguimos dando para adelante a esto. Sí, perdóname. Ajá. También uno de los problemas más grandes es que como la formulación de política pública se hace de forma tan exclusiva, en donde un actor o un grupo de actores controlan el proceso, básicamente, pues hay unos problemas de alineamiento entre la exposición de motivos, entre lo que propone la ley, entre los mecanismos de evaluación que propone la ley, entre los mecanismos de implementación, etcétera. Entonces, si uno ve leyes como la ley de la transformación y alivio energético, de la ley 57 del 2014, que ya fue enmendada varias veces, pero si ustedes se fijan, esa exposición de motivos tiene el propósito de transformar el sistema. Pero entonces cuando uno ve toda la explicación de cómo es que se supone que se transforma el sistema, realmente no implica ningún tipo de transformación, sino que implica un tipo de mecanismo para bajar el precio del kilovatio hora. O sea que no toca ninguno de otros componentes que realmente representarían una transformación. La ley, por ejemplo, del desarrollo sostenible, sí, porque hay una ley del desarrollo sostenible en Desde Puerto el Rico. 2004, señores. Esa ley, la exposición de motivos, lee como si fuera un poema. Sin embargo, no tiene ningún tipo de garras, no tiene ningún tipo de dientes, no hay atribución de responsabilidades. Por lo tanto, se convierte en letra muerta que un actor en particular puede decir, yo promoví, yo legislé para el desarrollo sostenible. El problema es que no hay voluntad. Sin embargo, la ley desde el principio fue un producto defectuoso del proceso de agenda setting y de policy formulation. Y esto es importante porque muchos países están a la vanguardia, vamos a decir, en términos de energía y sostenibilidad. Han adoptado ya políticas, por ejemplo, a nivel local y a nivel ciudad, legislación que promueve lo que es ciudades inteligentes y la promoción de procesos, proyectos individuales, proyectos pilotos, en múltiples áreas, transportación, energía, alimentos, agua. Pero el consejo que les doy es vayan desde el principio, si van a ver a Curitiba o van a ver a Estocolmo, no importa, en el contexto cultural que se dé, esas diferentes culturas van a impactar cómo la agenda se determina y cómo estas diferentes culturas entienden lo que es ciudades inteligentes. Y ese impacto de la cultura es bien fácil de ver ahora con el manejo de la pandemia, en donde se pone a Corea del Sur como uno de los ejemplos más increíbles, ¿no? del manejo de la pandemia. Pero, o sea, ellos hicieron cosas que cuando tú tienes un sistema de gobierno autoritario, tirando más hacia el autoritario, son posibles hacer, pero que en ambientes democráticos, pluralistas, de grupos de interés, pues serían totalmente imposibles. Sí, ese es el punto que queremos que se lleven bueno, de esto estoy bailando en casa del trompo porque tengo una socióloga al lado, pero en verdad la tecnología es cultura. Uh-huh. ¿Podría Marla y Cecilia hablar de cuál es la política de Corea del Sur? Entiendo que fue que ellos estaban testing everybody, ¿cierto? Sí, estaban testing everybody, tenían la capacidad de movilizar recursos para la generación de kits, pero no solo eso, tenían la capacidad de obligar a la gente a someterse a la prueba. Tiene que pasar por aquí. Hay sociedades que son más o menos reacias
a aceptar la intromisión gubernamental en sus vidas. Válgame, en Estados Unidos la gente pelea porque se les supuestamente obliga a vacunarse. O que no puedan tener un rifle debajo de la cama. Exacto. O sea que el ambiente más liberal en los Estados Unidos evita que se puedan tomar medidas como obligar a todo el mundo a hacerse la prueba. Y al tú no poder obligar a todo el mundo... Ajá. No, que para que tengan en contexto, en Estados Unidos el NRA demandó al gobierno porque determinó que vender armas era un essential, era una necesidad esencial. Ajá. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo, sí. Excelente ejemplo. O sea que para tú poder controlar la pandemia, y esto es lo que Dr. Fauci y Dr. Birx y las personas que saben, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, han argumentado, es que uno tiene que poder probar o test la mayor cantidad de gente posible, porque el contagio del virus se da entre personas asintomáticas. O sea que tú puedes no tener ningún tipo de síntoma, no puedes no tener fiebre ni nada, pero tú puedes estar regando el virus por todos lados. Por lo tanto, es bien importante tú poder identificar quiénes son los que tienen el virus, aunque no exhiban síntomas, para poder aislarlos. Sin embargo, en los Estados Unidos, por varias razones, ¿no? Una de las razones siendo que no tenían suficientes kits, y otra de las razones es la incapacidad para obligar a la gente a someterse a la prueba, pues no pueden hacer eso. Y entonces están limitando la prueba a las personas que son sintomáticas, o sea, la gente que tiene fiebre, la gente que está tosiendo. Pero ¿qué pasa? Ya cuando llegan a ese punto es porque llevan 2 semanas incubando el virus. Sí. O sea que todos los contactos que tuvieron en esas 2 semanas previas están infectadas sin saberlo. O sea, moraleja, a la hora de diseñar sistemas inteligentes para ciudades inteligentes, como parte de no es ya ni el componente social, porque ya eso no hace ni sentido. Es que como parte del diseño de estos procesos o proyectos, todas las diferentes perspectivas que inciden sobre la implementación de estos proyectos necesitan ser identificadas con antelación. Se necesita la convergencia interdisciplinaria con expertos de otras áreas que no son la de uno, para uno poder integrar de manera eficiente y coproducir innovación que va a ser sostenible en su implementación. Y no podemos recalcarlo más, porque sí entendemos que muchos de estos elementos tecnológicos son bien importantes en el rediseño de nuestros procesos y en el desarrollo de nuestras instituciones, porque créame, ahora se van a estar creando nuevas instituciones respondiendo a los cambios abruptos que estos eventos están trayendo. Por ejemplo, la institución del saludo con la mano. Uh-huh. Eso está teniendo un cambio brutal ahora mismo. En serio, yo no puedo decirte como científico social cómo se va a ver esa institución de aquí a 6 meses o a 6 años. Es posiblemente que yo le cuente a mis nietos un momento en la historia en donde la gente se daba la mano para saludarse. Esto es bien, bien importante. Hay culturalmente mores, hay toda una serie, por ejemplo, la seguridad, el uso de cámaras de seguridad como parte del ensamblaje de ciudades inteligentes, el monitoreo de movimiento de tu vehículo, el monitoreo de tu movimiento físico, toda una serie de escenarios que requieren que se recoja una data que está bien cerca a los límites de
lo que se llama la Invasión. privacidad. Sí. Y esto no es nuevo, yo sé que ustedes lo discuten en clase, pero son ejemplos, ¿no? O de la implementación de demand response programs Absolutely. para disminuir el consumo energético en momentos picos, el tú permitirle al utility que utilice el Internet of Things para poder saber cuándo tú prendes qué tipo de electrodoméstico y desde allá poder apagar o prender esos electrodomésticos. Eso requiere... Tiene unas implicaciones Sí. grandes en términos de la percepción de libertad y de control personal y hasta dónde la gente está dispuesta a relegar esa libertad y ese control a otros actores. Mira, tengo tres lo de los conflictos de interés, Gabriel, estás en lo cierto. Esto es, nosotros, de hecho, una de las preguntas más grandes en los estudios de sostenibilidad desde la perspectiva nuestra, desde la ciencia política, es si el pluralismo de grupos de interés, un sistema político en donde la deliberación se da en base a estos grupos organizados que tienen el poder de dominar la agenda de política pública, ¿es o no compatible con la sostenibilidad como concepto? Eso es una de las preguntas filosóficas más grandes que yo entiendo. No todos mis colegas científicos políticos les interesa eso, pero es una pregunta bien grande en términos de sistemas sociotécnicos, que es para dónde vamos. Y entonces Singapur, Fernando, podemos estar en una clase completa ahí. Tenemos hasta anécdotas de cosas que nos han pasado. Sí. O sea, no es lo mismo un lugar en donde si a ti te ven deambulando bajo un estado de sitio en donde tienes que estar en tu casa, te caen a palo. Botando un chicle en la carretera. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo y hay que tener cuidado, ¿verdad? Sobre eso, pero hay una pregunta para Marla sobre qué queremos decir cuando decimos que la tecnología es cultura. Ok, vayan, ok. Las sociedades se distinguen en sus aspectos culturales. O sea, las sociedades son estos grupos de personas, ¿no? que comparten un área geográfica y que comparten una cultura. Y esto pues ha ido cambiando a través del tiempo porque ahora, por ejemplo, con la población judía, eso de compartir un marco geográfico pues está en duda. En el caso de Puerto Rico, eso de compartir un marco geográfico está en duda porque nosotros tenemos más puertorriqueños en los Estados Unidos que en Puerto Rico ahora mismo. Pero, ¿verdad? Esa es la idea general. La cosa es que la cultura tiene dos dimensiones. La cultura material y la cultura no material. La cultura material son todos aquellos objetos que nosotros producimos, ¿no? Y la cultura no material son todas aquellas cosas que reflejan valores, creencias, símbolos, normas que nos distinguen como sociedad. Y decimos que la tecnología es cultura porque la tecnología es una combinación de las cosas que producimos y el conocimiento necesario para operar y para producir esas cosas. O sea, que se compone de las dos dimensiones. ¿Qué pasa? Un ejemplo bien tonto de cómo la cultura material está amarrada a la cultura no material. En el caso de los Cree de Canadá, que es una cultura nativoamericana, la educación se da a través de hacer. O sea que los padres se llevan a los niños desde bien chiquitos a cazar, a recolectar frutos, etcétera, etcétera. O sea que la educación se da al aire libre en el ambiente en donde ese niño va a ejercer, por decirlo así, en el futuro. En el caso de Puerto Rico, Estados Unidos, las sociedades más occidentales, ¿verdad? Postindustrializadas,
se necesita un entrenamiento técnico mucho más prolongado para poder ejercer. Y tú no necesariamente ejerces lo mismo que tus padres ejercían, sino que tú ejerces una profesión. Entonces, tiene sentido el que tu educación se dé en un ambiente totalmente desconectado al ambiente natural y al ambiente, ¿verdad? De todos los días. O sea que la institución del salón de clase solamente tiene sentido en sociedades postindustriales o industriales. Es la tecnología que se alinea con las bases conceptuales de ese tipo de organización social. Un abrigo. O sea, el usar la piel de un animal como abrigo tiene mucho sentido para sociedades que desarrollaron una cultura basado en un ambiente con frío. Pero el utilizar las pieles como abrigo, pues en sociedades que se desarrollaron en ambientes más cálidos, pues realmente no tiene sentido. O sea, que si tú lo sigues por ese lado, la producción de computadoras, la producción del internet, la producción de teléfonos inteligentes, refleja unos valores, unas creencias, unas normas que son bien particulares de las sociedades industriales y postindustriales, que no necesariamente tendrían sentido entre los CRI de Canadá. Exacto. ¿Qué tú crees? Por ahí va... Sí. Bueno, podemos hablar hasta de la orientación de los pupitres dentro del salón de clase. Sí, cuando tú tienes todos los pupitres, todos acomodados a un lugar del salón. Vamos a empezar por el que haya pupitres. Todos mirando hacia un solo lado del salón. El profesor o la profesora está en el centro del lado opuesto y todos están mirando hacia esa figura. Esa configuración refleja unas relaciones de poder específicas, unas presunciones del conocimiento y cómo está organizado. O sea, el expertise está a un lado y el no experto, vamos a decir, ¿verdad? Uno pensaría de inmediatamente, no, pues el que no sabe, está a un lado y el que sabe está al otro lado. Cuando ahora, estudiando el conocimiento, entendemos que igual que hay diferentes racionalidades, hay diferentes conocimientos y todo esto no lo decimos para complicarle las cosas, aunque sí lo hacemos para complicarle las cosas. La idea aquí es que ustedes salgan con más preguntas que las que entraron, ¿verdad? Uh-huh. Pero es para contextualizar que el salón es tecnología. Y esa tecnología como el teléfono, nosotros podemos estar bien entrados en la minucia de cómo se ponen los pupitres, si está conectado a un smart, si uso Blackboard, si tengo un Smartboard, si uso Tiza o si uso... y me puedo meter ahí, pero lo que la profesora te está diciendo es que mientras tú juegas ese juego tecnológico dentro de ese artefacto que se llama el salón de clase, tú no estás tocando las bases de poder, las bases conceptuales que hacen que el salón siga siendo el sitio en donde el desarrollo tecnológico se vierte. O sea que no, y le damos mucho para ese lado y a veces no le damos mucho para el lado de decir, oye, pero párate, ¿es el salón el mejor lugar en esta sociedad? Pues mira, ¿tú sabes qué? La pandemia está haciéndote preguntar eso. Aunque tú no lo quieras. Y todo el dinero y toda la inversión que se hace y aquí es donde me botan de salones, no me invitan más a charlas, porque obviamente en aras de la transparencia, y como sé que estoy bregando con colegas
que entienden que no nos estamos tirando aquí, estamos tratando de manera transparente usar el análisis crítico para poder llegar a ese velo de ignorancia que la utilización de esa herramienta. Pues mira, vamos a utilizarla both ways. Para llegar a la raíz de muchos problemas sociales, el énfasis solo en lo tecnológico te va a traer problemas. El énfasis solo en lo relacional y conductual también te va a traer problemas. Y entender estos sistemas, como el próximo slide, como sistemas sociotécnicos, empieza a darte a ti un entendimiento y te da unas herramientas de análisis que hacen más rico tu trabajo. Vamos a darle para adelante, pero me gustaría comentar sobre el abuso de poder del que controla Naida. Usualmente cuando hablamos del abuso de poder tendemos a atribuirle una connotación negativa, como que hay una mala intención detrás del que abusa, ¿no? Pero como vamos a ver, o como hemos ya hablado en varias ocasiones, si uno visualiza estos sistemas como sistemas que están compuestos por una multiplicidad de actores con intereses diferentes, la visión que cada uno de ellos tiene del sistema es diferente. Por lo tanto, cada uno de ellos, si tiene la oportunidad de ejercer cambio, lo va a hacer en pro de esa visión a corto, mediano, largo plazo. Y eso se puede prestar para lo que nosotros llamamos, ¿no?, abuso de poder, porque van a utilizar todos los mecanismos que tienen a su disposición para ejercer ese cambio, para llegar a esa visión a corto, mediano, largo plazo. Generalmente económicos, comprando procesos, políticos, influenciándolos de una y otra manera, y hay una autocorrelación ahí bien grande entre esos dos bolsillos, ¿no? Pero sí, de acuerdo con la profesora. Y de hecho, ojo, también, no te estoy diciendo que las diferencias entre grupos de interés son el demonio, ¿ok? Aquí no hay demonio ni ángel, ¿ok? Creo que Federalista 25, algo así, pero aquí todos tenemos la capacidad de ser uno o lo otro en base a una multiplicidad de variables, incentivos, desincentivos, pero imagínate si todos pensáramos igual, o estuvieras envuelto en sistemas que demuestran una baja variabilidad en perspectiva, que es lo que conocemos como groupthink, sí, ¿verdad? Entonces todos empezamos a sonar como una cacofonía de todos vamos por un lado, se le llama herd behavior, lo que esto promueve. Y entonces, ¿qué pasa? Que quiero estar bien seguro de que tú no le estás poniendo la cruz de malo al pluralismo. No, de hecho, tiene muchas cosas buenas porque tiene contrapesos, trae deliberación. Pero ahí es que está el asunto. Exacto. Porque el problema no es tener diferentes visiones, el problema es cuando el sistema no tiene un mecanismo justo, que es percibido como justo, equitativo, para que todas esas visiones puedan deliberarse y entonces no en consenso, pero sí de manera consensuada se puede escoger un curso de acción o dos cursos de acción, lo que sea necesario. O sea que el problema está en la falta de gobernanza apropiada en el sistema y no necesariamente en la variedad de diferentes intereses que haya en un sistema particular. Dale casco a eso, porque culturalmente en Puerto Rico generalmente la culpa la tiene el gobierno. Y histórica, culturalmente se ha venido desarrollando
toda una serie de narrativas, de hecho hasta personajes de televisión como la Comay, que hacen fortunas mofándose, coloquialmente haciendo como un hecho el que el gobierno no sirve. De hecho, esa gente le hace la camita a ciertas ideologías que no con muy buenas intenciones quieren que el gobierno sea débil. Pero no es para que sea débil para beneficio de todo el mundo, sino que sea débil para beneficio del mercado, por ejemplo, como las ideologías neoliberales. Y esta complejidad ideológica y política es algo que cuando el ingeniero la domina, teniendo estudios posgraduados en política pública o enriqueciéndose personalmente, adentrándose en estas áreas, te da unas herramientas increíbles para manejar gobernanza. Por sí, eso eso era lo que quería decir, si lo puedes definir para los estudiantes. El gobierno es un actor, igual que una multiplicidad de otros actores en los procesos de toma de decisiones sociales sobre múltiples issues. Sí, y a través de los años nos hemos ido moviendo a un modelo en donde el gobierno está en el centro y en dominio de esos procesos, a modelos alternativos como modelos de la Unión Europea y otros que empiezan a ver el gobierno como un actor más que necesita ser fuerte y ser capaz, pero necesita también sentarse en la mesa con otros actores. Pero ¿por qué el gobierno necesita ser fuerte y capaz? Porque es el único actor que tiene la responsabilidad de velar por el bien común. Es correcto. Y por comunidades y por servicios y ofrecimientos sociales que si no fuera por el gobierno no se dieran, como posiblemente los inicios de Smart Cities. pero sí, porque Smart Cities como concepto puede conceptualizarse como un bien común. Una vez tú se lo ofreces a un ciudadano, tienes que ofrecérselo a todos los ciudadanos, a menos que usted esté dispuesto a diseñar un sistema de Smart Cities estructurado socialmente para que solo lo utilicen y lo disfruten ciertas clases sociales. Y eso es otra discusión filosófica aparte. Pero el gobierno, como dice la profesora, tiene conceptualmente el monopolio del uso de la fuerza sobre los ciudadanos, precisamente porque el ciudadano delega en él el velar porque las instituciones, las reglas, reglamentos y el bienestar humano de sus ciudadanos sea de la más alta calidad posible. ¿Qué pasa? Que cuando el gobierno se sienta en la mesa con otros actores, lo que estamos viendo es que otros actores inclusive tienen más capacidad que el gobierno de lograr diseño. Y eso no es por casualidad. Es que la definición de gobernanza pura es la manera en que los diferentes actores sociales participan en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Eso es lo que es gobernanza. Todo legislador, todo otro mequetrefe por ahí que les quiera vender otra definición, cuestiónelo. Le dice que Ortiz le dijo otra cosa. Sí, porque ahora todo el mundo cree ser el dios de la gobernanza. Todo el mundo entiende como política pública. Ahora todo el mundo dice política pública. Y cuando oigan ahora a un abogado decir que la ley 45 es la política pública, usted levanta la mano y dice, a mí me dijeron que no. A mí me dijeron que la política pública es mucho más que eso. Pues así mismo dígale con gobernanza. Gobernanza
es un concepto espacial, definible, es un concepto procesal. La gobernanza es un proceso. ¿Cómo estos diferentes actores, incluyendo el gobierno, participan en la toma de decisiones? Entonces, las variables que describen la calidad de estos procesos de gobernanza, todos los hemos escuchado por ahí. Transparencia. Una medida de calidad de gobernanza es cuán transparente es esa participación. Esos procesos están abiertos a los múltiples sectores de la sociedad para que participen. Esos procesos, transparencia para la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, es proyectar por el internet las reuniones de la Junta de Gobierno. Pero sabemos, porque tenemos, ¿verdad?, conocidos que han participado de esas reuniones, que los miembros de la Junta se pasan papelitos literalmente por debajo de la mesa para asegurarse de que lo que se diga en el micrófono no sea, necesariamente exacto, lo que... O sea que... Y ahí entramos en el caso de... En la última reunión que tuvimos con Fabio nos indicaba que ellos querían tener datos datos numéricos que estuviesen ayudando en términos de lo que es energía sostenible y que el gobierno no se los estaba dando. O sea, que la autoridad, por ejemplo, de energía eléctrica no les estaba dando los números. Esa data es bien importante al medir la transparencia del sistema. Otra medida importante es la rendición de cuentas. Y ahí volvemos al número 5 del proceso de política pública. La rendición de cuentas es parte de un proceso de evaluación de política pública, pero también es parte de de todo un ensamblaje de responsabilidad pública. O sea, que cuando tú rindes cuentas de tus acciones, no se supone que se haga en un ambiente punitivo en donde yo estoy rindiendo cuentas para que se me acribille. Puedo estar abierto a que me acribillen, pero los procesos de rendición de cuentas se establecen bajo el lema de aprendizaje adaptivo. Bueno, o sea, la diferencia entre evaluación y assessment. Cierto. O sea, los estudiantes saben y los profesores saben que esas dos cosas son diferentes. La evaluación es punitiva, o sea, tú te sometes a un examen, te evalúan el conocimiento. Porque tengo que evaluarte, porque el sistema me lo pide. Exacto. Pero cuando hablamos de assessment, hablamos de actividades dirigidas a que el profesor pueda identificar las estrategias más útiles para hacer llegar el material y para promover un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, y también para el estudiante para saber por dónde va y hacia dónde va y si está entendiendo qué es lo que está pasando en la clase, etcétera. O sea, que no conllevan una puntuación, no conllevan un castigo, no conlleva un impacto a la nota final, pero sí te ayuda a entender dónde estás parado en el proceso. Eso, palabras con luz. Y de nuevo, si se concibe que el proceso es punitivo o que me va a hacer pasar una vergüenza, o que usted está yendo en contra de procesos de gobernanza de más alta calidad. ¿Por qué? Porque estoy promoviendo el que actores necesarios que se envuelvan y participen activamente, que esa es la tercera variable importante, la participación activa de esos actores dentro de esos procesos de gobernanza. Mire, ese es mi talón de Aquiles, cuando voy a trabajar con el próximo slide, que son los problemas perversos. Sistemas de gobernanza y
y regímenes que se crean, regímenes no es otra cosa que un ensamblaje, un conjunto de reglas y normas por los que se guían estos participantes, ¿no? Para yo poder bregar con problemas perversos, wicked problems, ahí tienen los componentes de la definición de un wicked problem. Yo necesito la participación activa de todos los que llamamos actores o constituyentes, o todos aquellos que van a ser impactados por la implementación de proyectos de Smart Cities o implementación de cualquier otro proyecto. Sí, nos quedan 4 minutos. Por eso estaba tratando de como que... Sí. Naida, sí. Lo que quería era corroborar que podrían estar en la próxima clase para poder terminarlo, porque todavía falta mucho material. Quería hacerle un comentario a los estudiantes. Esto de Wicked Problem se ha definido desde hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que Cecilio trabaja en esa área. O sea, eso no es que es un término que se inventó ni nada por el estilo, es un término que existe. Aunque hay gente que nosotros le tiramos ese concepto y se ríen como que, como que es broma, el llamarlo wicked. No, wicked problem es un problema sumamente complejo. Yo estoy segura que ahora Víctor está gozando porque a Víctor le encantan ese tipo de problemas, ¿verdad que sí, Víctor? Así que, pero son problemas sumamente complejos. Como quien dice, no es lo mismo en los años 40 construir el sistema eléctrico de Puerto Rico fue un problema bien complejo. Pero no wicked. Pero no llega a lo que es al nivel de complejidad de un problema perverso, porque ahora hasta poner un transformador en una calle puede ser hasta mucho más complejo que montar el sistema eléctrico en un momento en que todo un país quería estar conectado a la electricidad, y hoy que todo el mundo está conectado, ahora la quiero boutique y es más problemático. Dámela así, dámela asado, ¿no? Que yo la quiero almacenada. No te metas a mi patio. Sí, o sea que este tema Piqui se extiende. Sí, solamente para explicarles por qué fue que pasamos las últimos slides así de rápido. Realmente ya en nuestra conversación hemos cubierto muchas de estas cosas. O sea, Smart Cities, al igual que muchos sistemas, los sistemas de infraestructura crítica, son sistemas sociotécnicos en el sentido de que tienen una dimensión material, pero también tienen una dimensión no material. Para darle ahí por la cultura, ¿no? Y entonces ahí está un diagrama que divide las dos partes, el sistema material y el sistema no material. Y hay interrelaciones entre todos. ¿Qué pasa? Los sistemas sociotécnicos tienen unas características particulares, y entonces pues aquí pues le damos la definición más o menos estándar, las dos áreas sociológicas, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las reglas cognitivas, las normas, etcétera, que gobiernan el comportamiento de esos actores dentro de los sistemas sociotécnicos? Y las tendencias en términos de cómo se comportan estos sistemas. O sea, los sistemas sociotécnicos tienen una tendencia al path dependence and lock-in. O sea, desde que cuando ya están configurados para seguir un camino, pues es bien difícil desviarlos y sacarlos de esa ruta para hacer otra cosa. Por lo tanto, esos cambios dramáticos es lo que se llaman transiciones o transformaciones. Que en el conjunto de investigadores y en los procesos que nosotros entendemos que somos parte de esa comunidad, somos parte de una comunidad de investigación sobre transiciones, ya sean energéticas, transiciones sostenibles, transiciones sociales, pero empezamos a ver el mundo de manera distinta. Por ejemplo, los eventos como la pandemia, el huracán, los terremotos, que siempre tendemos a verlos como eventos separados,
en la escuela de las transiciones empezamos a ver esos eventos de manera integrada como parte de una transición constante y un manejo de la incertidumbre, una gobernanza de la incertidumbre en la que estamos todos metidos ahora en el antropoceno. Pero con 4 minutos no vamos a llegar ahí. Chacho, ya la cosa es que llegamos a Wicked Problems precisamente porque por las características de los sistemas sociotécnicos, el tipo de problema con el que los sistemas sociotécnicos bregan, pues son wicked. O sea que todos nosotros, por el área en el que trabajamos, y ustedes que están bregando con Smart Cities, todo con lo que ustedes van a bregar son wicked problems, porque están insertos en un sistema sociotécnico. Sí. Luis, tremendo comentario, Luis. Esto sí, hay algo dialéctico aquí envuelto en las definiciones de este tipo de conceptos. El mirarlo como una serie de planetas alrededor de un planeta central. Y que está sí. Así, ese error totalmente. Pero esto van a seguir saliendo nuevas variables que seguimos estudiando este tipo de problemas y van a haber planetas más chiquitos que se unan a esto. So, no te preocupes que uno se repita porque ya hay gente mirando otro nuevo que va a tomar el lugar de ese. Pero lo que te quería pues entonces, decir es que aquí hay tenemos que también acostumbrarnos a no bregar en absoluto y estos son conceptos cambiantes, estos son conceptos que se están evaluando constantemente y de hecho ellos mismos están en transición. Exacto, los consensos son bien difíciles de encontrar y aquí estoy citando al doctor Efraín O'Neill de todo el trabajo que hicimos con la mesa de diálogo energético de Puerto Rico. Pero de eso vamos a hablar. Pero de eso, exacto, eso lo podemos dejar para la próxima clase. Okay. Así que ya. Jóvenes, voy a detener la grabación.